Hola, buenas tardes, estimadas y estimados docentes. Soy la maestra Carla Romina y es muy grato darles la bienvenida a la cuarta sesión del seminario sobre discapacidades en la educación media superior, en esta su segunda emisión. Esta sesión es optativa y toma como referencia las líneas flexibles adaptadas del SADIR de nuestra Escuela Nacional Preparatoria. Y antes de comenzar, les queremos recordar que por favor la liga de asistencia se les estará mandando aquí en el chat, pero por favor nada más recordarles que presten atención al momento de escribir sus datos y que sean correctos para que no haya ningún inconveniente al momento de enviarles su constancia. El día de hoy nos acompañan 3 docentes de la Escuela Nacional Preparatoria que serán los comentaristas del documental que se presentará hoy y que lleva por nombre Crip Camp a Disability Revolution. Se encuentra con nosotros la maestra Elizabeth Franco Pantoja, que es la jefa del Colegio de Orientación Educativa. Hola, maestra. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. También se encuentra con nosotros la doctora Nora Alicia Rodríguez Ávila, que es docente del Colegio de Ciencias Sociales. Muy buenas tardes, un gusto estar con todos ustedes. Formo parte de la planta docente del plantel número 2 de la Escuela Nacional Preparatoria y me dará mucho gusto participar en esta actividad. Muchas gracias, maestra. Y también nos acompaña el maestro Óscar Góngora, que es el jefe del Colegio de Psicología e Higiene Mental, así como el de Género y Prevención de las Violencias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Espero que se encuentren muy bien. Les agradecemos por acompañarnos y empezamos con la transmisión entonces. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias y al final de presentar el documental daremos espacio para el diálogo y la reflexión. Entonces, ahorita, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la presentación del documental. Hola de nuevo, pues bueno, tuvimos unos pequeños inconvenientes técnicos y lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a ir discutiendo un poquito las preguntas respecto a pues este documental. No se pudo pues ver, sin embargo les vamos a compartir la liga para que también ustedes la puedan ver con mayor calma en sus casas. Y pues vamos a empezar ahorita con pues con unas preguntas para justo ir discutiendo esta parte, ¿de acuerdo? Y bueno, en sí, brevemente de lo que habla este documental, brevemente para darles un poquito de contexto, es que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la visibilidad de las personas con discapacidad, cómo justo en esa época luchaban las personas por tener acceso a los derechos que a lo mejor en ese entonces todavía no tenían. Y el documental nos muestra cómo la lucha de los derechos civiles va más allá de la accesibilidad física y que está involucrando también el reconocimiento social y el respeto. Este documental también lo que rescata es un entorno de apoyo que puede ser transformador y cómo la creación de espacios inclusivos permite a las personas ser ellas mismas sin temor al juicio y sobre todo considerando el contexto de esa época. Y bueno, también lo que hace es que va impulsando un cambio social hacia la igualdad. Y dando un poquito de contexto sobre cómo va este documental, pues le preguntaría a la doctora Nora Alicia si nos podría responder pues la primera pregunta que es relacionada a este documental y que es ¿de qué manera las experiencias de los participantes en el campamento Genet revelan fallas estructurales en el sistema educativo y social hacia las personas con discapacidad y cómo podría la comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria reflexionar sobre estas para promover la inclusión? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, No tenemos problema de audio. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, para responder esta primera pregunta, pues tuvimos de ver la primera parte de la película documental de cerca de 2 horas, en la que se narran las experiencias de varios de los participantes en el campamento Genet. En esta, pues principalmente podemos ir viendo conforme transcurre
la película, que pues realmente estas personas con diferentes grados de discapacidades, lo que van experimentando, pues nos hace un llamado a estar atentos a las fallas de los sistemas que pueden estar presentes no nada más en el gobierno de los Estados Unidos, ubicados en el tiempo de la década de los 70, sino también en cualquier país, ¿no? Esto no es un fenómeno exclusivo. Desafortunadamente, pues esta narración de las experiencias fue fundamental para poder visualizar las injusticias y movilizar el cambio en el sistema educativo y social norteamericano. Afectaba principalmente a las personas con algún grado o distintos tipos de discapacidad, a los que pues desafortunadamente pues no eran los únicos que padecían estas inequidades estructurales. No podemos excluir a sus familias y también a sus cuidadores, dado que ellos también forman parte de la sociedad norteamericana. Y pues el principal, digamos, rasgo estructural que encontramos es que no existían unas políticas gubernamentales sólidas en el tema. Por lo tanto, estas personas se encuentran carentes de los apoyos y en algunos casos, como iremos concretando con las demás intervenciones, pues muchas familias llegan a sentir vergüenza, ¿no?, por tener un familiar con alguna discapacidad, y en algunos casos pues puede ser todo lo contrario, hasta una sobreprotección, postergando o incluso anulando sus derechos civiles, por ejemplo, a la educación o a los derechos sexuales, que cualquier persona debe de ejercerlos, ¿no?, dentro de su desarrollo, para efectivamente lograr la potencialización de sus capacidades. Estas fallas estructurales que nos revela el documental, pues va desde las fallas políticas y programas gubernamentales inclusivos, pues no estaban diseñados para considerar y en su caso apoyar a las personas con discapacidad de una manera efectiva. Esto resulta en la exclusión de individuos dentro de un sistema educativo convencional y de la falta de oportunidades equitativas, no solo de aprendizaje, incluso podemos ver que también se puede presentar en las oportunidades laborales una vez que llegan a la edad adulta. El documental además también nos va a mostrar cómo las personas con discapacidad a menudo se enfrentan a prejuicios y estigmas dentro de este modelo y dentro de la sociedad en general, por lo que afectan sus expectativas académicas y sociales en general. Del mismo modo, hay un aislamiento social, ¿verdad?, dado que se afecta el desarrollo personal y las oportunidades para construir relaciones sólidas y redes de apoyo. Lo mismo que la falta de accesos adecuados y adaptaciones, que es lo primero que nos salta a la vista. No se cuentan con las instalaciones públicas y privadas con esas adecuaciones que son necesarias para poder acceder a una vida más plena. Lo tocante a la reflexión que corresponde a los miembros de nuestra comunidad de la Escuela Nacional Preparatoria, creo que nos ayuda a reflexionar sobre una política universitaria de inclusión, donde se involucren pues los derechos humanos que tenemos todos por el simple hecho de ser personas. Entonces, no solo la adaptación de la infraestructura nos va a llegar a asegurar que las personas con algún grado de discapacidad puedan realizarse realmente en esa plenitud como personas. También tendríamos que estar apostando por una educación inclusiva, que implemente políticas, prácticas y capacitación, donde los estudiantes con discapacidades puedan aprender junto con sus pares, que no se sientan aislados, en un ambiente escolar donde se valoren su diversidad y se les incluya a través de programas que muevan a la sensibilidad y a la educación para estudiantes, profesores y personal administrativo, todos ellos integrantes de nuestra comunidad.
Pero tampoco podemos olvidar la participación y la voz activa que debemos de ceder a los estudiantes con discapacidades y sus familias en esa toma de decisiones y en la planificación de actividades escolares que aseguren que sus voces y necesidades sean escuchadas, pero ante todo atendidas, a través de apoyos donde puedan recibir orientación y asistencia de sus compañeros y también del personal que labora en los centros escolares. Y por mi parte sería la primera reflexión sobre este punto. Gracias. Usted nos da este panorama desde su área de la experiencia y cómo va contribuyendo su respuesta a los que quizá todavía no tenemos como ese contexto. Y bueno, maestro Oscar, le puedo realizar una pregunta y después puede como acudir a, pues a este llamado que usted tiene, justo tomando como referencia las prácticas inclusivas que están bueno, con el impacto positivo del campamento de Genet entre sus participantes, la pregunta sería, ¿cómo se podría fomentar y promover el desarrollo personal y social del estudiantado con discapacidades? Su micrófono, maestro. Sí, sí, no sé. Pues bueno, se podrán hacer muchas cosas. Digamos que no se tienen una infraestructura ni se tienen de alguna forma los mismos fines u objetivos que se tenían justamente dentro del campamento de Genet. Me gustaría también atribuir y mencionar que justamente nosotros nos encontramos en un campamento, ¿no? Justamente que CREEP se podría traducir de varias formas como gente paralizada, ¿no? Gente también por las siglas en el inglés, en tanto a la revolución del movimiento que se podría llegar a tener. Y creo que nosotros como agentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de garantizar justamente que se pueda dar el movimiento y la visualización por parte de estas minorías que forman parte de nuestras comunidades. No sé si ustedes han tenido la experiencia en estos momentos, pero hemos tenido en nuestros salones a débiles visuales, a personas débiles auditivas, también personas que tienen parálisis cerebral, por supuesto, y debemos de garantizar de alguna manera ciertas políticas o cierta concientización con la comunidad universitaria para garantizar que, que tengamos ambientes saludables y seguros para ellos, ¿no? El hecho de que nosotros de alguna manera podamos brindarles con esta de hacer comunidad, el abrigo por parte de sus profesores, mostrarnos con cierta comunicación asertiva para garantizar eso, de ser escuchados. Una de las cosas que decía dentro del documental los protagonistas de la vida misma, por así decirlo, es: en el campamento nos sentimos escuchados, en el campamento sentíamos que éramos parte de un todo, éramos personas. Y yo me pregunto, hay veces que los docentes, hay veces que los mismos estudiantes, en algunos momentos, justamente ante la diferencia, pareciera que evitamos, pareciera que nos hacemos a un lado y decimos, no, no podemos atenderlo. Dentro del proceso de selección del estudiantado de la Escuela Nacional Preparatoria, únicamente tenemos un examen de conocimientos hasta hace poco que se venía presentando en Comipems, y si los estudiantes demostraban que tenían la capacidad cognitiva como para poderse adaptar, pues eran recibidos, sin importar que tuvieran algún tipo de condición física, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros, no sé, tendríamos que partir del hecho de una normalidad, tendríamos que partir del hecho de una diferenciación particular de las personas. Lo que sí me parece que no podríamos partir sería en el supuesto de pensarlos enfermos, ¿no? Porque ya cuando nosotros estamos pensando que son personas enfermas,
de alguna manera ya ponemos un sesgo y una barrera en decir, yo en estos momentos no tengo las herramientas como para poder transmitir cierto conocimiento o el programa de estudios de nuestras asignaturas. Yo no puedo convivir, no pueden convivir. Tengo que adaptarme a uno. Y me parece que tendría que ser completamente distinto. Tendríamos que abogar por la inclusión de todos, ¿no? Y me parece que hay un término muy bonito dentro de la psicología, dentro de las neurociencias, que se llama neurodivergente. Se utiliza para personas que tienen una condición de autismo, tal vez, pero a mí me gustaría decir, pareciera que todos tenemos una neurodivergencia. Todos hemos, nuestra química cerebral, nuestra forma de hacer conexiones entre nuestras neuronas, pues es muy distinta a la que hace la maestra Elizabeth o la que hace la maestra Nora o también la maestra Romina en estos momentos. Entonces, hacemos una integración completamente distinta de información y pareciera que habrá que adaptarnos a ciertas realidades que nos permita de alguna manera coincidir, ¿no? De cierta manera. Y bueno, con eso terminaría esta pregunta. Gracias, maestro Oscar, por la respuesta y que también desde este enfoque, desde la psicología y ahora con este nuevo enfoque, ¿no? De género y prevención de las violencias puede darnos como pues, este contexto, ¿no? Y le agradecemos y vamos a la siguiente pregunta para la doctora Nora. Tomando como referencia el documental y con base en una perspectiva de los derechos humanos, la pregunta sería, ¿qué estrategias de organización y activismo pueden ser un modelo para el estudiantado y profesorado en la Escuela Nacional Preparatoria, fomentando el cambio social desde el ámbito educativo? Bien, muchas gracias. Bueno, el documental sin duda nos va a transmitir un poderoso mensaje en relación a la organización y activismo positivo. Desde mi punto de vista, en algún momento dado se puede apreciar pues momentos álgidos en el que se representan como derivado de esos puntos de encuentro que surgen con el campamento, esas coincidencias, esa comprensión de que pues ellos no son personas enfermas, que realmente pues mucho del malestar en el que se ven ellos en esta encrucijada es el que la misma vivencia del que dice ser sano es el que los va acorralando, los va orillando a tener una vida mucho más acotada de lo que podrían ser sus perspectivas reales como persona. Entonces, cuando ellos tienen esa posibilidad y darse cuenta que se puede vivir diferente, que se pueden experimentar la plenitud de sus derechos, obviamente con las limitaciones nada más derivadas de la discapacidad, pero no porque las personas que dicen ser sanas sean las que se las atribuyan o se las limiten. Pues en ese sentido creo que este activismo positivo puede inspirar a los estudiantes y a los profesores y en general a toda la comunidad universitaria para pues empezar por crear apoyos o fomentar ese apoyo a los grupos dentro de nuestras escuelas que se dediquen a organizar actividades, quizás campañas de concienciación y eventos educativos sobre discapacidad, el fomento a los derechos humanos para estudiantes, profesores y personal administrativo. Mucho de ello tiene que ver con fomentar una cultura de respeto y de inclusión. Muchas de estas propuestas de la capacidad de organización y activismo positivo pueden tomarse hasta cierto punto como reaccionarias, pero mover estructuras es complejo. Hablando de estructuras sociales, pues muchas de las veces, pues en este caso podemos ver dentro del documental cómo la presión de 50 personas cerrando una avenida en las calles de Nueva York pudieron hacer mucho, ¿no? Algunos pues incluso minimizando ese esfuerzo, como diciendo, pues bueno, pobrecitos,
hay que tenerles pena, lástima, pero no, realmente cuando se empieza a generar esa sinergia de que las peticiones son legítimas, pues entonces nos encontramos bajo otro contexto, porque en la sociedad norteamericana, que se encuentra muy disgregada y más por aquellas épocas donde la discriminación era mucho más palpable, donde la evolución de los derechos humanos no era tan difundida ni tan amplia, pues entonces ahí lo que encontramos que habían muchas áreas por explorar, mucho por modificar, por reinventar, y en ese sentido las movilizaciones sociales con causa pues fueron adhiriendo adeptos, ¿no? Se hablaba de que otro grupo que se sentía muy discriminado, las Panteras Negras en la década de los 70s, pues fueron apoyando la causa. También algunos liderazgos sindicales se fueron sumando para ser escuchados por quien tenían que ser escuchados, por aquellos que estaban en la posibilidad de hacer una toma de decisiones que pudiera cambiar el rumbo de esa nación. Bien, pues la presión fue sin duda pues acotada por la poca difusión que había de estas movilizaciones. Al principio decíamos quizás ignorados, quizás minimizados, pero eso no hizo otra cosa más que retardar el obtener respuestas favorables a las peticiones que decíamos pues son muy legítimas, son personas y tienen derecho a una vida mejor. Por lo tanto, estos liderazgos que emergen del activismo positivo pues van orientados a sumar esfuerzos. Entonces, estas personas que buscaban una mejor forma de vida pues fue sumando justamente al refuerzo que otros grupos sociales fueron dando y se logró afortunadamente tarde que temprano mejorar, autorizar nuevas leyes, autorizar nuevas enmiendas, ser escuchados por los asambleístas, que sus propuestas fueran tomadas en serio, que no se minimizara a ver nada más esta posibilidad como algo que tuviera que ver con el dinero, ¿no? A final de cuentas, políticas, leyes y recursos materiales no bastan. Se requiere un cambio de actitud, una comprensión, un entendimiento hacia el otro. Por lo tanto, si ya contamos con esta sensibilidad que se puede dar a través de la capacitación hacia las personas con miras a la realización de los derechos humanos, pues yo creo que estaremos dando un gran paso en ese fomento a la cultura del respeto y la inclusión. También podemos establecer alianzas con organizaciones locales. Hay que ser ambiciosos en estos temas, quizás no solo locales, también nacionales e internacionales, ¿por qué no? Porque hay que trabajar de manera conjunta en favor de los derechos de las personas con discapacidad, para colaborar con proyectos y campañas conjuntas y así lograr crear o incluso adaptar espacios inclusivos donde ellos se sientan, decíamos, seguros, donde los participantes, además de ellos, se sientan aceptados y valorados. Invertir en una persona no debe de representarnos un costo material, realmente nos representa un cambio de vida. Por lo tanto, tenemos que revalorar y replantear quiénes están enfermos, aquellos que buscan adaptarse y adecuarse a un mundo que resulta hostil o aquellos que tienen que aceptar y tener apertura para reconocer en el mismo derecho de igualdad, de aceptación, de tolerancia y de solidaridad. Pues yo creo que todos está en nuestras manos poder cambiar esta realidad. Gracias. Gracias, doctora Nora, por justo esta respuesta que nos brinda de igual forma como otras herramientas, como verlos, porque muchas veces también creemos que una persona con discapacidad es una persona enferma, ¿no? Y simplemente, como usted lo puso, o sea, tiene los mismos derechos que cualquier otra persona. Y bueno, le agradezco y vamos con otra pregunta a la maestra Eli. Y la pregunta es,
¿qué enseñanzas del documental se pueden recuperar sobre la importancia del trabajo en equipo y la resiliencia en personas con discapacidad que podrían inspirar al estudiantado y profesorado de la Escuela Nacional Preparatoria a crear un ambiente de aprendizajes más colaborativo y accesible? Es su micrófono, maestra. Ay, gracias. Ya, muchas Muchas gracias. gracias, Romina. Hice una pequeña presentación para contextualizar. Y mira, ya que no pudimos ver el cortometraje, podría retomar algunos puntos, ¿no? El campamento, cuando se traduce este documental, hablan de un campamento extraordinario. Y la razón por la cual hablan de un campamento extraordinario es porque en él las personas, los jóvenes que estuvieron, pudieron desarrollar un sentido de pertenencia, de identidad, aumentar su autoestima. Eh, Se formó un compromiso social en este campamento, en el cual literalmente lo que pasó es que al haber tantas personas, porque era un campamento, el objetivo del campamento era diseñar un espacio donde los adolescentes con discapacidad fueran adolescentes, ¿no? Y este espacio abrió las puertas a un sinnúmero de chicos discapacitados y entonces de diferentes, o sea, de todo tipo de discapacidades. Y entonces ahí ellos pudieron conversar, se pudieron escuchar, que creo que está muy de la mano con lo que estaba diciendo la doctora Nora. No solamente es infraestructura, es escuchar las demandas, poderlas, ser empático para que en realidad podamos implementar políticas educativas que den respuesta a las necesidades de la población. Porque bueno, en este lugar tenían ciertas características, pero los alumnos que entran a bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria también tienen ciertas características y no solamente requieren un elevador o rampas, que eso es como ya lo básico, ¿no? Sino que requieren toda una infraestructura de profesores, de académicos que puedan tener esta formación para ser empáticos, tolerantes y es tener una escucha activa en donde podamos realmente identificar qué es lo que necesitan, porque no nada más es de implementar como implementar, ¿no? Entonces fue un movimiento político en Estados Unidos, si pueden pasar a la otra, fue un movimiento, a la otra diapositiva, fue un movimiento que empezó en San Francisco en 1971, como bien decía Nora, y se unieron varios consejeros que en su momento hasta hablaban que eran como hippies, ¿no? En ese movimiento y que la misión era crear este ambiente de adolescentes donde ellos pudieran ser adolescentes y hablan de todas las experiencias desde que un día se desnudaron y se mojaron y anduvieron corriendo por todos lados, entonces hablaron como de esa experiencia de libertad que vivieron en este lugar. Adelante, por favor. Y algo que retomó, acaba de decirlo Nora, y creo que también Oscar, es que estos personajes fueron tan importantes porque hablaban de que el problema no surgía de las personas con discapacidad, sino que el problema surge de los que no tenemos discapacidad, ¿no? Quiere decir esto, dice, ellos expresaban en este diálogo de que no se les consideraba como personas, sino se les consideraba como la silla que tenemos que mover de un lugar a otro para que no estorbe o para poderla trasladar, ¿no? La persona que no le entiendes qué quiere decirte y no sabes si le tienes que dar de comer o qué. O el joven que
necesita un cambio de sonda, de pañal, pero que no lo hagas evidente porque es un joven de 15 años, ¿no? Entonces, Larry Allison fue un visionario en ese momento, en donde rentó el espacio, puso toda la infraestructura y se logró que ellos tuvieran un tiempo para comunicarse. Adelante, la que sigue, por favor. Esto permitió crear muchas personas con una visión de, de identificar sus necesidades, de lo que implica ser un adolescente con discapacidad, de lo que requiere, y empezar a trabajar conjuntamente con diferentes, como bien lo mencionaban, con diferentes colectivos y grupos sociales que pudieran apoyarlos para que llevaran ahora sí que llevaran la práctica todo lo que ellos estaban identificando que requerían, ¿no? Adelante, la siguiente, por favor. Y así yo me cuestioné, y está muy relacionado con la pregunta que me hace Romina. ¿Qué habilidades tú identificas como psicóloga en este cortometraje, ¿no? Y qué habilidades se pueden promover en los jóvenes preparatorianos? Una es precisamente la resiliencia, ¿no? Que vista desde el lado de la ingeniería, pues ya sabemos que es la capacidad que tiene un material para deformarse, doblarse, sin romperse y volver a recuperar su estado original, ¿no? Y que en los seres humanos se interpreta, bueno, Boris Cyrulnik señala que es la capacidad de un ser humano de enfrentar situaciones adversas en su vida. Creo que aquí hay que aclararlo bien, porque luego todo mundo dice, es que esta persona es resiliente. No, estamos hablando de personas que enfrentan situaciones difíciles. Todos enfrentamos situaciones difíciles, pero la característica de estas personas es que las superan y salen fortalecidos y transformados en ellas, ¿no? A partir de ellas. Entonces, son características muy específicas que tienen estas personalidades. ¿Podemos pasar la otra? Por favor, estamos hablando de personas que... ¿Me pueden pasar la otra diapositiva, por favor? Bueno, es muy importante señalar que tienen un pensamiento realista, exacto y flexible. ¿Qué quiere decir esto? Realista es aceptan la realidad como literalmente la tienen. Aceptan su discapacidad. Es más, en el documental señalan, ¿no?, de que lo que les permitió sentirse parte de, identificados con sentido de pertenencia, es precisamente que se dieron cuenta de cómo estaban rodeados de personas con discapacidades y que cada uno respetaba y era empático y tolerante con las necesidades de los demás, ¿no? Entonces, que interpretan la realidad sin exagerar, ¿no? Tal como es, ¿no? No voy a caminar, porque luego con este proceso de negaciones, no, es que no, es un niño muy inteligente, lo que pasa es que ese día estaba molesto, y dices, no, es un niño que tiene autismo, hay que hablar los temas como son, y flexibles en el sentido de que se pueden adaptar a las diversas situaciones de la vida. Además de esto, que se ajustan de manera sana a la adversidad, ¿no? Ya estoy viviendo esto, ahora ¿cómo le hago para poder moverme de un espacio a otro? En el caso de Jimmy, que dice que ahí pudo lograr tener hasta novia, ¿no? Y que había un espacio en donde se podían dar de besos, había un espacio como de intimidad donde podían, y que decían, ese espacio de intimidad, fíjense qué interesante, cómo la familia es tan significativa y tiene que trabajar mucho de la mano,
en las áreas, con el área educativa, porque decían ellos, nosotros nos sentimos como que no tenemos intimidad. O sea, siempre nos están cuidando y no tenemos un espacio para poder tener esa intimidad que se desarrolla mucho en la juventud, en la adolescencia y la juventud. Entonces, decía, estos escenarios le permitieron mejorar su autoestima y su autoimagen, ¿no? Sin estarse criticando porque no tenían puntos de comparación y no lo hacían, ¿no? Se respetaban y se aceptaban como igual. Y además de una actitud positiva, donde no estás sufriendo como sufro, ¿no? Como el síndrome de Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, ¿no? No, sino que sí, decía Jimmy, en este campamento aprendí que yo también podía expresar mis emociones, ¿no? Y algo fundamental de una persona con resiliencia es que le da sentido a la vida. Le decía hace poquito a un amigo, le decía, si yo no le doy sentido a las experiencias que he tenido, entonces yo no voy a crecer como ser humano. Esa es la filosofía de alguien con resiliencia, ¿no? Le vas a dar un sentido, vas a resignificar lo que tú has vivido y no vas a estar comparándote con lo que otras personas tienen o ven. Y esta sensación de control sobre los acontecimientos, o sea, de decir, me siento tranquilo porque yo sé que lo voy a resolver de tal manera. Estamos hablando del locus de control interno, ¿no? El éxito de mi vida depende de mi trabajo, de buscar ese desarrollo para afrontar los cambios sin tanto miedo. Y decía este personaje que lo entrevistaron en los 56 minutos, señalaba, si no te respetas a ti mismo, si no exiges lo que crees que es justo para ti, no vas a conseguirlo. Eso a mí me cimbró mucho, ¿no? Porque lo habla y no se entiende muy bien, hacen la interpretación y dices, wow, o sea, sí, efectivamente, como dice Oscar, todos somos diferentes, todos podemos presentar una discapacidad o podemos presentar precisamente una neurodivergencia, ¿no? Pero, ¿cómo la enfrentamos? Y hay personas que sin tener ninguna discapacidad, su tipo de pensamiento es como si lo tuvieran, ¿no? Que eso es lo interesante. Hay personas que tienen discapacidad y pareciera que no, y viceversa. Hay personas que no la tienen y parece que sí la tienen, ¿no? Sí, y hasta ahí me quedo. Ese es en el sentido de todo lo que corresponde a resiliencia, ¿no? Muchas gracias, maestra Eli. Justo nos estaba explicando toda esta parte de la resiliencia y nos amplió más todavía el panorama. Y quisiera también hacer como una pues acotación aquí. Nos comentan justo que si es esta, pues, una grabación o si esta sesión es la del seminario pasado. No, no es una grabación. Estamos en vivo y, bueno, por eso tuvimos una falla técnica, pero con todo gusto puedo dar de igual forma nuevamente una reseña sobre el documental que, pues, no se pudo presentar todo y que justo la doctora Nora, el maestro Oscar y ahorita la maestra Eli fueron complementando todo esto y dando también un poquito del contexto. Este documental que lleva como nombre CRIPCAM The Disability Revolution es un documental que habla sobre cómo en un campamento de verano para adolescentes con discapacidades, con nombre Camp Janet, fue una clave muy importante para la lucha de los derechos de las personas con discapacidades en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Y esto ocurrió en los años 70. El campamento brindó pues a las juventudes un espacio en el que pudieron ellos pues sentirse incluidos y empoderarse para formar una comunidad. Y así como nos comentaban los comentaristas, ellos pues se sentían parte ya de algo, ¿ok? Y bueno, también hubo un movimiento de igual forma de igualdad, en donde participaron, hicieron protestas, y justo la doctora Nora nos comentaba al principio que cómo fue también este impacto que ellos habían hecho en Estados Unidos y cómo realizaron esta, pues,
manifestación para pedir sus derechos como parte de la protesta. Y bueno, de igual forma el documental muestra cómo esta experiencia inspiró un cambio social importante en los derechos civiles de las personas con discapacidad. Entonces, seguimos en vivo, no está siendo grabado esto. Y justo, maestra Eli, quisiera hacerle otra pregunta. Si usted ha pues tenido algún, digamos, alumno o alguna alumna, o si ha tenido como algún tipo de, digamos, trato, relación, trabajo con alguna persona con discapacidad que pueda compartirnos su experiencia. Fíjate que afortunadamente en Plantel 2 hemos tenido, no sé si Nora tenga la misma experiencia, pero creo que todos en Plantel 2 tenemos la experiencia de tener varios alumnos con alguna discapacidad, ¿no? Y esto está muy en relación con una pregunta que hicieron en el chat que dice que qué acciones específicas se pueden implementar para atender estas barreras desde el área de la orientación, ¿no? Y recuerdo mucho que hemos tenido de todo tipo, hemos tenido autistas con dificultades para trasladarse de un espacio a otro, con sillas de ruedas, con muletas. Hemos tenido alumnos con alguna enfermedad como tumores, entonces donde han quedado ciegos, donde han quedado con ciertas discapacidades, ¿no? Y bueno, la orientación educativa, la gran ventaja que tiene es que es un equipo de trabajo que está conformado por psicólogos y pedagogos. Esto permite que literalmente implementemos algunos, no digo diagnósticos como tal, pero sí logramos identificar ciertos rasgos que tenemos que notificar para pedirles a los papás que vean qué es lo que está sucediendo ya de manera más exhaustiva o canalizarlos a alguna área, ¿no? Y ante esto, pues tenemos también la unidad de atención para personas con discapacidad que tenemos la UNAPTIC, ¿no? Que es un espacio donde también están trabajando mucho en torno a esto. Pero también cuando tenemos un chico, yo estoy convencida con lo que dijo Nora, es sí el respeto, sí la inclusión, pero sí es fundamental ser muy empáticos para primero saber cómo acercarse. O sea, tú no te puedes acercar y decirle, oye, aquí siéntate y aquí haz esto y aquí... No, o sea, primero tienes que buscar una estrategia para poderte acercar y una de ellas pueden ser los primeros auxilios psicológicos, que son de las herramientas que utilizamos constantemente, ¿no? Te acercas, te presentas y le preguntas a la persona si puedes entablar una comunicación o que si lo puedes ayudar en algo. Y si esa persona te da el acceso para poder entrar en esta comunicación y poder platicar, entonces es ahí cuando empiezas a hacer determinadas preguntas, ¿no? Como en qué te puedo ayudar, qué estrategias o qué recursos requieres, porque una característica que tenemos muy frecuente en orientación es que diseñamos muchas estrategias para acompañamiento y fortalecimiento de habilidades, ¿no? Y sí he tenido débiles visuales, donde por lo general con ellos trato de hablar, no, por ejemplo, es muy dado que digamos, mira, en el pizarrón estoy colocando, ¿no? O lean lo que dice el pizarrón y dices, un débil visual no puede hacer eso, ¿no? O en su defecto, darles alternativas. Por ejemplo, cuando presentan el ProUNAM Invoca, que es una prueba vocacional, pues ni modo que a un débil visual lo pongas a presentar una prueba que no puede contestar, porque es digital, ¿no? Es en línea, entonces no puedes ponerlo a resolver eso, tienes que buscar otras herramientas que le puedan ayudar al joven para poder integrarlas dentro de su carpeta para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que nosotros hacemos, ¿no?
ayudar a detectar ciertas necesidades, canalizar, diseñar talleres de sensibilidad, de integración, de inclusión, estrategias para el acompañamiento o para mejorar su proceso de aprendizaje o alguna actividad psicopedagógica, ¿no? Sí, muchas gracias, maestra Eli. Yo la verdad es que en la Nacional Preparatoria no he trabajado con ninguna persona que tenga alguna discapacidad, sí en otra institución, y sí es algo muy importante que nos comparta su experiencia, porque como usted dice, a lo mejor nosotros como maestras, maestros decimos, híjole, ¿cómo trabajo con la persona? ¿Cómo no invado su espacio? O a veces queremos darles un trato diferente cuando al final son personas al igual que nosotros. Y nos comentan aquí igual en los comentarios que dicen, yo di clases a un alumno débil visual y me di cuenta que el ciego era yo, pues no entendía el braille. Y eso también es un comentario muy importante, porque en realidad nosotros como maestros también deberíamos como tener pues conocimiento y poder acercarnos, porque no es la responsabilidad tampoco de ellos que nos enseñen, ¿no? En esta parte, sino también nosotros como pues irnos informando, actualizando en todo pues esta comunidad que va llegando, ¿no? Y muchas gracias, maestra Eli. Y doctora Nora, le voy a hacer otra pregunta que justo tiene que ver con la parte pues de igual su área. Y la pregunta es, ¿qué papel juegan las leyes educativas en garantizar la inclusión como un derecho para mejorar la actividad académica en la Escuela Nacional Preparatoria y qué retos enfrenta su implementación? Bien, bueno, pues las leyes educativas yo partiría desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se prevén los derechos humanos y sus garantías individuales, y de ahí deriva toda una bifurcación de leyes secundarias, entre las que se cuenta la Ley General de Educación en México, que básicamente establece la obligación para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Estas normas protegen el derecho a la educación sin discriminación por las diferentes gamas, ¿no?, de posibilidades que experimentamos en nuestro ser, nuestro tránsito de ser humano. Estas cuestiones de discapacidad, origen étnico o condición socioeconómica, pues están consideradas, ¿no?, como elementos para que realmente podamos acceder a una vida verdaderamente plena en nuestros derechos humanos. Sin embargo, podríamos decir que dentro del documental se aprecia mucho esa interacción, esa movilización, esa insistencia de que se autorizara la ley de discapacidad y después el apartado 504. ¿Por qué existe esa inquietud de que los derechos civiles estén plasmados en el papel? Pues justamente por eso, ¿no? Porque si estando a veces consignados no se respetan, no podemos que un derecho tan elemental y tan básico como el derecho a una vida digna, sin exclusiones, ¿verdad?, quede obviado. Entonces, se tiene que dar claridad, se tiene que dar certeza, lo que sí podemos palpar, lo que sí podemos leer, lo que sí podemos ir delineando, llegará el momento en que digan, aquí lo dice, es mi derecho, y entonces lo hacemos trasladar de la teoría a la práctica. Lo podemos no solo exigir, también lo podemos hacer efectivo, porque costó mucho ese logro para la movilización de los derechos civiles en el caso de Estados Unidos, pero decíamos, está en todo el mundo, ¿no?, que esos derechos realmente sean visibilizados, respetados y sobre todo, volviendo a esta pregunta,
¿qué papel juegan las leyes para garantizar la inclusión y mejorar la actividad académica en la ANP? Es porque un derecho que esté consignado dentro de nuestra normatividad será un derecho del cual deriven políticas, programas, presupuesto, mantenimiento. Entonces, lo vamos haciendo realidad, ¿no? No se queda en el discurso o en la letra muerta, se vuelve un derecho plenamente exigible y que debe de ser acatado, porque entonces ahora sí hay responsabilidad, ¿verdad? Porque si ya tienes un derecho, ahora hay que generar esa posibilidad de que se materialice con acciones. Entonces, el compromiso, en tanto que un derecho está consignado en una ley, en una norma, en un reglamento, pues es que nos empieza a obligar, ¿sí? En los diferentes niveles, a lo mejor para un directivo, para canalizar una parte del recurso para llevar a cabo las adecuaciones a una escuela, a un plantel, entiéndanse rampas, baños incluyentes o inclusivos con barras para que se puedan sostener, que sean más amplios, todas esas adecuaciones, pues ahí está, ¿no? Y no se van a lograr si no tenemos el presupuesto. Y después, ya que ya lo logramos, pues ahora que se les dé mantenimiento. Y por otra parte, también podemos generar esos programas, ya no lo van a hacer los directivos, lo vamos a hacer la comunidad en su conjunto, generar esos cursos de capacitación, que la gente que asista vaya con el verdadero compromiso de aprender, como hoy en esta actividad estamos reunidos a los que nos interesa el tema y sabemos que si bien tenemos un familiar que pueda tener una discapacidad, incluso nosotros podemos también padecerla, si no la hemos padecido antes, a lo mejor la padeceremos en el futuro, nadie sabe, ¿verdad? Pues es parte de ir desarrollando nuestra propia existencia con el paso del tiempo. Y bien, pues los retos para su implementación, pues sí, suele suceder porque mucho depende de la voluntad, ¿sí? La voluntad nos lleva a cambiar nuestra conducta frente a esquemas o escenarios que antes ni siquiera teníamos considerados. Antes, pues se decía, ¿no? Pues las personas con discapacidad nacieron malitos, ¿no? O cosas que se ocultaban. No le digas porque se va a sentir mal. Mejor que juegue en la casa, que no salga al patio. No lo lleves a la escuela, le van a hacer burla. Entonces, lo que necesitábamos aquí, pues, era ocultar a la persona con discapacidad y no favorecerle el escenario, las herramientas, las relaciones y esos apoyos que a través de un derecho materializado en una norma y ejecutado a través de programas, decíamos, instituciones, presupuestos, acciones concretas, se pueda consolidar y hacer exigible. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes retos que hay que alcanzar institucionalmente, porque nos favorece a todos. O sea, la riqueza de lo humano está en la riqueza del sexo, en la riqueza de la diversidad sexogenérica, en la riqueza del sabernos diferentes a los demás, porque imagínense en una escuela nacional preparatoria donde tengamos alumnos con una visión inclusiva, no discriminatoria, pues ya ese ser humano ya se desarrolló, ¿no? Decimos, no en todos los planteles hemos tenido esa posibilidad de poder convivir con personas con discapacidad, quizás hemos aprendido menos unos que los otros. Conviviendo con ellos es que te vuelves sensible y tu experiencia vital también amplía tus horizontes. Y entonces, yo creo que esa es la gran riqueza, ¿no? Ese es el compromiso de aquellos que se encargan de hacer las leyes y de hacer inclusivos estos derechos y también de considerar la amplia gama de la diversidad de lo humano.
Muchas gracias, doctora Nora. Y agregando un poco a lo que usted comentaba, justo también las personas que tienen a lo mejor un familiar también, ¿no? O alguien cercano, es que se sensibilizan y son un poquito más a lo mejor empáticos a veces. Muchas gracias. Y otra pregunta para la maestra Eli, que es, ¿cómo puede impactar la falta de acceso a una educación inclusiva en las oportunidades educativas y profesionales de las personas con discapacidad? Ay, ¿cómo puede impactar la falta de acceso? ¿Te entendí? Sí, ¿cómo puede impactar la falta de acceso a una educación inclusiva en las oportunidades educativas y profesionales de las personas con discapacidad? Y bueno, y antes también de que nos responda, justo aquí en el chat comentan que, pues justo dicen, doctora Eli, debemos buscar herramientas, o sea, exacto, ¿no? Lo que usted comentaba, para cada necesidad. En nuestra prepa hubo una persona con parálisis cerebral y claramente no podía dibujar. Estaba en área 1 y su carrera era actuaría. A ver, es que la pregunta se me hace como, a ver, voy a poner un caso para que después del caso pueda desplegar lo demás, ¿no? Porque si no, siento que no voy a poder contestarla. Un día tuvimos un seminario aquí en Dirección General y vino un chico con una discapacidad. Era deportista de alto rendimiento, pero en el área de personas con discapacidad, ¿no? Y me llamó mucho la atención que el chico hablaba de que él podía resolver todos sus problemas académicos, ¿no? Él decía, yo estoy súper comprometido, ¿no? Con entregar mis tareas, entrar a clases, hablaba de todo esto, ¿no? Porque en realidad por eso están aquí. O sea, por eso llegan a la Escuela Nacional Preparatoria, porque han estado súper comprometidos ellos y su familia con que ellos tengan una oportunidad educativa para poder llegar a un nivel de mayor autonomía en su vida, ¿no? Que eso es lo que yo veo, que se preocupan demasiado los papás, en que mi hijo con discapacidad pueda lograr mayor autonomía, porque ya sé que va a depender de mí, pero entre menos dependa, él va a poder llevar una vida más plena, ¿no? Y esto es muy interesante. Y yo agarraba y le decía, porque nos hablaba de que él en donde estaba muy molesto con la UNAM, fíjate qué interesante, ¿no? Decía, no te pedía más que, y se lo dije con estas palabras. Digo, a ver, te estoy entendiendo que lo único que estás molesto es que nosotros asumamos los compromisos de resolver los problemas que nos tocan a nosotros. Dice, sí. Por ejemplo, que no me quieren dar un justificante porque falté por una enfermedad y no tenía receta. Dice, pero no voy a mentir. O sea, realmente me puse mal. Estuve en casa descansando porque traía un problema y tenía que subir la pierna para que no se le acumulara la sangre en la vena y varias cosas. Tenía que tener un proceso de recuperación. Y decía él, perdí un día por eso, pero no tengo una receta, pero no estoy inventando. Yo solamente necesito mi justificante para poder entregarlo con mis profesores y lo que haya yo perdido ahí, ¿no? Pues lo pueda entregar. Y decía él, a mí mi molestia es que no nos creen. Mi molestia es que no entienden en qué, o sea, lo que implica mi discapacidad y lo que yo requiero administrativamente para lograr salir adelante en mis estudios de preparatoria. Y esto me lleva a algo que estaba comentando Nora de las diferencias o las necesidades tan, a veces tan diferentes que tienen
cada chico con discapacidad, porque estamos hablando de discapacidad física, de discapacidad mental, de discapacidad intelectual, de discapacidad sensorial, de discapacidad motriz, de varios tipos de discapacidad, y si a eso le incluimos las personas neurodivergentes, que ahí me incluyo yo, y las personas con enfermedades mentales, las juventudes con enfermedades mentales, entonces estamos hablando de que hay una gran necesidad actualmente de que el docente se prepare cada día más para poderse concientizar de lo que implica ahora desarrollar un escenario de aprendizaje. Yo siempre digo, no estamos dando una clase aguas, porque todo el mundo, ay, voy a mi clase. Ay, espérame. Tú en la clase no vas a hacer un ponente, lo que vas a hacer es desarrollar escenarios de aprendizaje. Y esos escenarios de aprendizaje son más inclusivos, son más abiertos, son más flexibles, en donde puedas integrar la diversidad de procesos de aprendizaje que tiene ese grupo en su totalidad, ¿no? Que es realmente cuando lo analizas dices, no, pues sí, yo cuando me concienticé y reflexioné, creo que esa noche no dormí, porque dije, lo que implica que yo desarrolle esos escenarios, el compromiso que yo tengo con las juventudes en cuanto a que cómo le hago para que ellos puedan realmente entender los puntos claves o puedan resignificar los puntos claves que yo necesito, ¿no? Para poder realmente seguir adelante con un programa, ¿no? Entonces, realmente eso es lo complicado de cómo adapto mi clase si esta persona es débil mental, si hay un retraso en el lenguaje, si es visual, si es sensorial, si es motriz, o sea, qué requiere, si es autismo, ¿no? Entonces, porque ahora tenemos muchos alumnos con autismo, entonces es un trabajo muy interesante y que lamentablemente no nos preparan. También este es otro problema, que y creo que ahí sí las autoridades, nosotros como profesores tendríamos que exigir, no que nos digan como señalamiento que ser etiquetados, este alumno tiene estas características, sino que, a ver, maestro, vas a tener un alumno con estas características y te pedimos que desde ahorita empieces como a ver cómo vas a manejar la situación, no que de repente te llega un grupo de 50 alumnos y de repente llega un niño que dices, en la torre está caminando de una esquina a otra y no sabes qué hacer. Imagínate también ahí el conflicto para un docente, porque cuando a mí me sucedió, o cuando yo vi que entró la mamá y dije, ahora, Dios mío, el hijo con la mamá y a ver qué voy a hacer, dije, ahora sí no puedo portarme mal, ¿no? Entonces dices, es realmente un trabajo muy, muy complejo, y tiene razón Nora, necesitamos políticas educativas que en realidad nos apoyen a nuestra función docente. Urgen esas políticas porque cada día más estamos recibiendo chicos con estas características, ¿no? No sé si lo dije claro o lo respondí. No, sí, muchas gracias, maestra Eli. De igual coincido con ustedes en cuanto a las políticas, ¿no? Porque pareciera que quien hace estas políticas no tiene idea de lo que a lo mejor nosotros vivimos día con día, ¿no? Entonces, pues bueno, es muy bueno también escucharles y ver como esta parte. Y aquí en los comentarios también nos comentan que pues la maestra nos dice que en Prepa 1 han tenido estudiantes débiles visuales con osteogenosis, niños de cristal, autismo, entre otras. Y de igual forma nos comenta que cree que a lo mejor
que haya más posturas institucional, es indispensable que funcionarios, docentes, nos preparemos y seamos empáticos, justo lo que estaba comentando, ¿no? Y de igual forma, otro comentario es que nos dicen que carecen de estrategias reales para integrar a personas con discapacidad, improvisando soluciones ante estas situaciones. Esto genera situaciones contradictorias, mientras algunos, pues bueno, carecen de estrategias reales para integrar a personas con discapacidad, improvisando soluciones ante estas situaciones que decían, y esto así que los docentes los apoyan, a otros los rechazan o les dicen que los aprueban, pero que no entren a la clase. Y bueno, agradecen también a este seminario que invita a reflexionar sobre nuestro comportamiento en estos casos. Y sí es cierto, porque es muy fácil decir, a mí nunca me ha tocado a ningún estudiante así y ya la libré, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando realmente nos toca, no? Entonces ahora sí estamos ahí. También otro comentario es que la responsabilidad de un docente frente a los estudiantes con discapacidad es garantizar un entorno educativo inclusivo, equitativo y accesible que promueva el aprendizaje y el desarrollo integral. Y bueno, también otro comentario que ponen aquí, pues justo es como agradecimiento, y que también se debería introducir en el curso Proforni una capacitación para el manejo de estudiantes con diversas discapacidades, así como se da una introducción a la Escuela Nacional Preparatoria y a la asignatura correspondiente, que sí es muy acertado justo todos estos comentarios y justo de ustedes que tienen la experiencia, bueno, que tenemos la experiencia de trabajar pues con los grupos, ¿no? Con el estudiantado. Y bueno, para ir cerrando, hay una pequeña conclusión que realicé de los comentarios que nos han compartido de sus experiencias y la voy a compartir en estos momentos. Y lo que puedo rescatar es que este documental nos recuerda justo la importancia de la inclusión, o sea, y que no solo es un derecho como comentaba la doctora Nora. Y también algo importante es que no porque tenemos que tener un familiar que tenga o algún conocido alguna discapacidad, o sea, simplemente por el hecho de que pues son personas al igual que nosotros, pues aceptarlas y no negarles algo. Y dentro del documental, la historia de Camp Jennet, que es este campamento, y el movimiento pues, de los derechos de las personas con discapacidad, también nos enseñan y nos hacen ver pues la realidad y los cambios que ellos viven y cómo es que surgen justo el apoyo entre ellos y justo también entre familiares. Y que a veces también los familiares son los que hay lugares en donde van y dejan a las personas que tienen alguna discapacidad. Pero bueno, aquí en nos muestra cómo se empoderaban, como habíamos mencionado, y cómo enfrentan a las barreras que han sido impuestas justo por parte de la sociedad. Y bueno, cada paso que han dado en este documental pues nos muestra la importancia de que todos podemos contribuir, ya sea a través de pues al activismo o informándonos o simplemente teniendo a lo mejor algún alumno con alguna discapacidad, aceptándolo en nuestra clase, generando un grupo de apoyo a lo mejor con nuestros estudiantes y irlo aceptando. Esa es una forma de cómo ir contribuyendo. La empatía o de igual forma lo que acaban de hacer, ¿no? Cuestionarnos como todas estas normas, estas políticas que nos van rodeando de acuerdo con las personas con discapacidad. Y bueno, al final, que es un grupo de personas que están dispuestas como a soñar y a luchar por un mundo más justo para todos, que es lo que nos está dando al final del documental. Y bueno, pues esperemos que puedan tener como algún tiempo para verlo con más tiempo en su casa. Nuevamente una disculpa por estas situaciones técnicas que tuvimos. Quizá la lluvia no ayudó mucho y no sé, maestra Eli, doctora Nora, si quisieran agregar un último comentario como de conclusión, como para cerrar la sesión de lo que ahorita fuimos platicando. ¿No quieres empezar, Nora? Y ahorita le digo yo. Y yo aventándote, tú primero. Hablando de inclusión, yo te permito.
Gracias. Bueno, podemos o ir comentando nada más los últimos comentarios que hay aquí y ahorita ya si gustan. Claro. También le dan muchas las gracias, maestra Eli, por decirlo. Necesitamos una formación orientada hacia el manejo de situaciones en las cuales llegan a nuestra aula estudiantes con discapacidad y Claro. lo ponen así en mayúsculas. Es urgente. Es urgente. Exactamente. Y también nos comentan que el año pasado entré a este seminario, bueno, la persona, y pues consideran prioritario responsabilizarnos en el tema de inclusión. Tenemos que prepararnos y les agradezco infinitamente que nos ayuden en el camino. Pues muchas gracias a los organizadores, ¿verdad? Y ahora sí, doctora Nora, si gusta compartirnos. ¿Sí? Ya para el cierre, pues yo nada más agregar que la experiencia de este campamento Genet, pues realmente lo que nos hace es recordar la importancia de construir sociedades inclusivas y equitativas, que me uno al comentario que ya se había plasmado en la plataforma, justamente era pues orientar todos nuestros esfuerzos hacia esa oportunidad que merecemos todos para participar y generar los cambios necesarios para acceder a una vida plena. Todos tenemos derecho, todos tenemos una vida y una dignidad que hay que respetar y considerar de manera inclusiva. Entonces, yo creo que es el momento de hacer que realmente la utopía se vuelva una realidad. Entonces, mis votos son por ese compromiso social que debemos de adquirir y más en estas áreas de formación y educación para los jóvenes y las futuras generaciones. Muy amables por su atención. Muchas gracias, doctora. Y bueno, siguen los comentarios. Se hizo una pregunta, pero de igual forma me parece que ya se respondió con los comentarios que ya habían dado, que dice, ¿cómo podríamos planear un desarrollo de esos escenarios tratando de cubrir la mayor cantidad de alumnos con diferentes necesidades? Pues es un reto, ¿no? Pero fíjate que yo siempre he apelado a que el grupo te ayuda a adaptar tu clase de acuerdo a sus características, siempre y cuando tú utilices estrategias que te permitan identificarlas, ¿no? O sea, estoy convencidísima de que tenemos que desarrollar un nivel de mucha sensibilidad, de observación. Creo que a veces ese es uno de los recursos más importantes, y de tolerancia para darnos cuenta, así como el perfil de nuestros grupos, ¿no? O sea, yo no visualizo, yo tengo 18 grupos, ¿no? Y de esos 18 grupos, pues cada grupo tiene entre 50 y 60 alumnos. Entonces, de repente, cuando yo hacía las cuentas, pues me salían como 800, 900 alumnos, y pues me espantaba. Y entonces un día dije, no, lo voy a ver como cada grupo tiene su identidad, tiene sus rasgos y tiene estrategias para aprender en grupo, colaborativamente. Entonces, cuando entiendes ese escenario, que tú tienes que aprender a trabajar de manera colaborativa, logrando identificar esos rasgos, puedes hacer mejores adaptaciones, ¿no? Y me gustaría cerrar con que el colegio, la Jefatura de Orientación Educativa, está sumamente comprometida con el tema de la inclusión. Es uno de los puntos fundamentales, un eje transversal que vamos a empezar a integrar, precisamente trabajando con esta parte de concientización. Y había un comentario que decían que había gente que no aceptaba a los chicos con estas capacidades o discapacidades, ¿no? O capacidades diferentes. Y decía que había gente que los rechazaba. Yo más bien percibo que a veces hay un gran miedo a cómo trabajar con ellos. Y creo que eso es lo que tenemos que atender,
en estos cursos de sensibilización y capacitación. ¿Cómo lograr no tener miedo, sino aprender con ellos a vivir una vida donde la desigualdad sea como algo muy normal en nuestro mundo, ¿no? Creo que cuando entiendes que todos somos diferentes, es cuando logras integrar a cada ser humano, ¿no? Creo que yo me voy con ese elemento y bueno, que los invito a que empiecen a aprender a, a integrar esas desigualdades. Y que a veces que no es que la gente, voy a hacer un pequeño paréntesis. Yo tengo TDA con hiperactividad. Yo tomo medicamento. Y se me ha criticado muchísimo por muchas cosas, ¿no? Como docente, como hija, como hermana, hasta que efectivamente llega el momento en que uno se hace responsable de su persona y yo busqué ayuda psicológica, psiquiátrica, médica. Sé lo que es ser una persona con características diferentes y que de repente se pierde. Mi característica es que me pierdo. Y entonces creo que la clave está en no verlo como algo malo, sino verlo como algo muy común. Posiblemente estás al lado de una persona que tenga ciertas características, pero no te lo va a decir porque no es necesario. Pero cuando lo visualizas como a otra persona más, que tiene características diferentes y que no va a actuar, ni pensar, ni sentir como tú, es cuando empiezas a abrirte a la posibilidad de aprender de todos los seres humanos, ¿no? Es una reflexión que hago abierta para todo mundo. Muchas gracias por compartirnos también su experiencia, maestra Eli, en cuanto también algo personal, ¿no? En esto, y bueno, les siguen llegando comentarios de el agradecimiento y las felicitaciones, y algo que también mencionan es que por desgracia no todos los docentes están interesados en este tipo de capacitaciones, y es cierto, porque a veces es como verlo como mencionaba usted, el miedo de cómo lo van a realizar, ¿no? Que les agradecen y de igual forma estos temas muy interesantes y dicen gracias por la reflexión. Urge institucionalmente la reforma de espacios inclusivos, no solo estrategias y empatía docente. Dan las gracias, las felicitaciones, a pesar de que estos contratiempos del documental que lo sacaron adelante en la conferencia, también las gracias y la reflexión y bueno, siguen igual felicitando a los organizadores, también a las maestra Eli, al maestro Oscar y a la doctora Nora y bueno, siguen llegando todos estos comentarios. Sobre felicitaciones y también por estos temas sobre la inclusión, las personas con discapacidad y dicen también que bueno, siguen llegando las felicitaciones y de igual forma les agradecemos mucho porque hayan seguido aquí a pesar de todas estas fallas técnicas que tuvimos y que hayan estado muy atentos y muy participativos. Y bueno, ahora vamos a dar lectura a las constancias de la doctora y la maestra. Y pues esto es en nombre de la preparatoria 5. Nada más ahorita en el momento que se muestren, pero mientras les recuerdo que el día de mañana se va a llevar a cabo la 5ª sesión y que es mañana jueves 21 de noviembre de las 5 a las 7 horas en el mismo horario y lleva por nombre el proyecto de vida como núcleo integrador de servicios para la persona con discapacidad y va a ser dictada por el maestro Fernando Fierro Luna de la Facultad de Psicología de la UNAM.
Entonces, para mañana también esperarlos y comentarles que también el día de hoy la Liga de la Asistencia estará abierta hasta las 7 pues de la noche. Entonces, para que no se preocupen y nada más lo llenen con calma. Y justo, maestra Eli, pregunta nada más, ¿dónde se podría diagnosticar a un chico con TDA? Muchas gracias. Igual si gustan. Mira, se tiene que hacer una valoración muy importante porque no es algo que nada más se identifique con una entrevista, que es lo que hacen la mayoría de los psicólogos. Y lo digo por el gremio, ¿no? Sino que tienen que asistir con un psiquiatra a que les manden a hacer una resonancia magnética y a veces se pueden hacer, un electroencefalograma para ver cómo está funcionando tu cerebro, ¿no? Y cuáles son las alteraciones. No todos los TDA tienen las mismas características. Hay diferentes niveles de TDA. Hay unos con hiperactividad, otros sin hiperactividad, otros con tics, otros con etcétera, 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 etcétera. Entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces puede ser con un psiquiatra, puede ser si no tienes las posibilidades, porque siempre un psiquiatra particular es muy costoso, estás hablando de 800 a 1,500 pesos cada sesión, más aparte los estudios, una resonancia magnética que me la acaban de hacer hace poquito, me costó 5,000 pesos, entonces, y eso en estas, ¿cómo se llaman estos? ¿Privadas? No, en el ay, donde se hacen estudios de manera masiva y que económicos, okay. no recuerdo ahorita, pero es caro, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo que si tienen el ISSSTE, tienen el IMSS, vayan con su doctor, que los canalicen, o sea, que los canalicen con un especialista y que ahí en el especialista que realmente les hagan las pruebas que garanticen qué es lo que está sucediendo con ese joven. Hay muchas personas que tienen, ahí sería otro tema muy grande, que es precisamente la medicación psiquiátrica. Creo que todo mundo le tiene un pavor. A mí me da mucha risa porque yo digo, yo soy muy feliz con el medicamento que tomo. O sea, yo no puedo decirles la felicidad tan grande que me dio que un medicamento, salud digna, sí, Zaira, gracias corazón de melón. Esa es una de mis características, mi memoria es muy mala, ¿no? Muy mala. Me cuesta mucho trabajo retener, precisamente porque tengo una lesión en el cerebro, ¿no? Entonces, pero regresando al tema, ahí tendríamos que hacer como también un curso mucho de sensibilización en cuanto a la medicación psiquiátrica, ¿no? Porque hay medicamentos tan nobles, tan lindos como el que yo tomo, que ya es de una dosis muy específica, sí es costoso, pero me hace poner atención, me hace que no me deprima, porque si no, este problema del TDA te puede llevar a depresiones profundas, ¿no? Y lloras y lloras y lloras y no sabes por qué. Y todo el mundo te ve como si, ¿por qué estás llorando? Pues no sé, pero estoy llorando, ¿no? Entonces, que esos medicamentos están controlados, que hay dosis específicas, que es porque tu cerebro no está segregando ciertas sustancias y que literalmente se requieren para que tu cerebro funcione como relojito, ¿no? Y además los cuidados que tienes que tener, ¿no? La alimentación, el dormir, el descansar, el hacer ejercicio, ¿no? Que son como los elementos o las cosas la disciplina que debes de tener para poder llevar una enfermedad así, ¿no? Pero que tienes una vida plena, pues la verdad es que yo sí lo recomiendo. He conocido muchos casos de alumnos que no terminan precisamente su educación básica por tener TDA y dicen los papás, es que yo no lo quiero medicar. Y le digo, ¿y qué estudió? No, pues dejó la escuela. Pues sí, la mayoría de los chicos con TDA dejan la escuela. No, se aburren en clase. No pueden mantener la atención, ¿no? Entonces,
creo que hay que empezar a cambiar esa mentalidad que tenemos del siglo pasado, ¿no? Y empezar a visualizar otras alternativas. Sería todo, perdón. Así es, no, al contrario, muchísimas gracias, maestra Eli. Y justo aquí ya también hay más comentarios, ¿no? Que habría que tomar en cuenta la discapacidad en toda la comunidad universitaria y que necesitamos más conversatorios en donde las y los profesores compartamos nuestra experiencia con alumnos y alumnas neurodivergentes o con discapacidad es en donde aprendemos mucho. Sí, eso es muy cierto. O sea, las estrategias que nos sirven a algunos nos pueden ayudar a otros. Y bueno, siguen dando las gracias. Y también que hay que aceptar que hay profesores que manifiestan no querer integrarse a este tipo de, pues sí, de capacitaciones o crecimiento, ¿no? Digo. Pero espérame. Nada más quiero hacer un comentario. Y perdón, sí. Nora, sí, no, nada más hago este pequeño comentario. A ver, señores míos, ahora sí, como a ver, no se preocupen por las demás personas. Preocúpense por ustedes. Sí. Porque en realidad el desarrollo es personal. O sea, yo no me preocupo si alguien no me entiende. Me preocupo por yo entender al otro. Porque cuando lo escucho y sé su historia, me doy cuenta por qué está reaccionando de tal manera. Entonces, no me preocupa si alguien me deja de hablar, si alguien se enoja conmigo, porque de repente perdí la atención en algo y se me fue un evento, se me fue un elemento, porque eso me pasa, ¿no? Pero es por es por la enfermedad. Entonces agarras y dices, no te preocupes por el otro, preocúpate por ti y hazte consciente tú y empieza tú. Y cuando menos te des cuenta, les recomendamos mucho, al igual que lo dijo Nora, lo dice Oscar, vean bien el documental y vamos a hacer grupos de apoyo, ¿no? Porque no se necesita que todos pensemos igual, se necesita hacer conciencia, ¿no? Y eso empieza con un grupo que tenga iniciativa, que tenga una visión de lo que quiere para este mundo, para que mejore este mundo, ¿no? Entonces no se preocupen por los demás, preocupense por ustedes. Ya, todo. Bye, bye. No, sí, bueno, vamos a dar lectura nada más a las constancias, nada más ahorita que se muestren, y en nombre pues de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 5 José Vasconcelos, se le da la constancia a la maestra Elizabeth Franco Pantoja por impartir la conferencia magistral. No veo. Para la magistral, presentación del documental Crip Camp a Disability Revolution en el marco de la segunda edición del seminario sobre discapacidades en la educación media superior, retos, alcances, desafíos y horizontes de las discapacidades en la educación media superior del plantel 5 José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, Cuapa, Ciudad de México, miércoles 20 de noviembre del 2024, y firma el maestro Jaime Cortés Vite, director del plantel. Y de igual forma la constancia a la doctora Nora Alicia Rodríguez Ávila, de igual forma por impartir la conferencia magistral, presentando del documental Crip Camp a Disability Revolution en el marco de la segunda edición del seminario sobre discapacidades en la educación media superior, retos, alcances, desafíos y horizontes de las discapacidades en la educación media superior del plantel 5 José Vasconcelos, por mi raza hablará el espíritu, Cuapa, Ciudad de México, miércoles 20 de noviembre, y firma el maestro Jaime Cortés Vite, director de el plantel. Y nuevamente les agradezco, doctora, maestra Eli, igual a las y los profesores, profesoras que estuvieron con nosotros el día de hoy, y les esperamos el día de mañana. Muchas gracias y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Do